Historia de los Illuminati. Dato histórico número 4. Del siglo V antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Siglo V antes de Cristo. Año 451 antes de Cristo. El Illuminati de la República Romana, Marco Furio Camilo, establece la ley de las 12 tablas, o ley de igualdad romana, que era un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. También recibió el nombre de ley decemviral. Fue el primer código de la antigüedad que contuvo reglamentación sobre la censura. La ley de las 12 tablas fue un documento jurídico que se publicó al principio en 12 tablas de madera y posteriormente en 12 planchas de bronce que se expusieron en el foro. El historiador Tito Livio dijo de ellas que eran la fuente de todo el derecho romano, tanto público como privado. Por su parte, el político y abogado Marco Tulio Cicerón, también educado en la doctrina Illuminati, afirmó que los niños aprendían su contenido de memoria, pues era un requisito aprenderlas desde la educación primaria y fueron desde entonces la base del derecho en el Imperio Romano. Vayamos al siglo IV antes de Cristo, año 356 antes de Cristo. Nace Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno. Murió en el año 323 antes de Cristo a los 33 años de edad. Hijo y sucesor de Olimpia de Epiro y del Illuminati Filipo II de Macedonia, su padre, quien lo preparó para reinar, proporcionándole una experiencia militar y encomendando al célebre sabio, doctor y filósofo Illuminati Aristóteles su formación intelectual. Alejandro Magno dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse, y enseguida, en el año 334 a.C., lanzó a su ejército contra el poderoso y extenso imperio persa, continuando así la empresa que su padre había iniciado poco antes de morir. Una guerra de venganza de los griegos contra los persas, bajo el liderazgo de Macedonia. En su reinado de 13 años, Alejandro Magno cambió por completo la estructura política y cultural de la zona al conquistar el imperio aqueménida y dar inicio a una época de extraordinario intercambio cultural en la que los griegos se expandieron por los ámbitos mediterráneo y próximo oriental. Es el llamado período helenístico del año 323 al 301 antes de Cristo. Tanto es así que sus hazañas lo han convertido en un mito y en algunos momentos en casi una figura divina, posiblemente por la profunda religiosidad que manifestó a lo largo de su vida. En todo momento de su existencia estuvo asesorado por 3 sacerdotes Illuminati que eran como su sombra, y siempre había uno de ellos que no se despegaba de él. Vayamos al siglo III antes de Cristo, año 299 antes de Cristo. A partir del año 299 a.C.,
el Estado tomó el control de los misterios griegos de Eleusis con la asesoría de los Illuminati, específicamente auspiciado por dos familias, Eumólpidas y Queriques. Esto provocó un gran incremento en el número de iniciados. Los únicos requisitos para participar en los misterios era carecer de culpas de sangre y no ser un bárbaro, lo que significaba no haber cometido asesinato alguno y saber hablar griego, requisitos especialmente implantados por los Illuminati para seleccionar a los mejor preparados académica y moralmente. Se permitía iniciar a hombres y mujeres e incluso esclavos, lo que demostraba claramente la mano de los Illuminati, que eran enemigos de la discriminación. Ubiquémonos en el siglo II antes de Cristo, año 111 antes de Cristo. Año 111 antes de Cristo. Los Illuminati de Judea, llamados Jabileo y Mardoqueo, redactan dos libros narrativos de tipo histórico, el libro de Judith y el libro de Esther, respectivamente, pues su acendrado apoyo a la participación de la mujer ha impulsado desde siempre a los Illuminati hacia la equidad de género. Estos libros forman actualmente parte de una versión de la Biblia. Vamos al siglo I antes de Cristo. Se produce en este siglo la época dorada de la literatura latina, con las obras, entre otros, de Lucrecio, Virgilio y Horacio y el historiador Tito Livio. Estos y otros célebres destacados aficionados a las ciencias y a las artes fueron educados en la doctrina de la iluminación, es decir, eran Illuminati. Año 27 después de Cristo. Herón de Alejandría fue un sabio Illuminati. Ingeniero y matemático, helenístico, que destacó en dicha ciudad de Alejandría, en la provincia romana de Egipto. Ejerció de ingeniero en su ciudad natal, Alejandría. Este griego es considerado uno de los científicos e inventores más grandes de la antigüedad, y su trabajo es representativo de la tradición científica griega. Su mayor logro fue la invención de la primera máquina de vapor y la fuente que él llamó Fuente de Herón, cuya aplicación práctica en los templos le granjeó el seudónimo de El Mago. La eolípila, así llamada por el inventor, era una máquina que consistía en una esfera hueca conectada a una caldera a la que se le adaptaban dos tubos curvos. El interior de la esfera estaba repleto con agua, la que se hacía hervir provocando que por los tubos se expulsara el vapor, haciendo girar la bola muy rápido. El ingeniero es autor de numerosos tratados de mecánica como la neumática. También escribió sobre la hidráulica y los autómatas, el primer libro de robótica de la historia de la humanidad. En la dioptra describe el funcionamiento de este aparato similar al actual teodolito, usado en las observaciones terrestres y astronómicas durante siglos. También en este libro describe el odómetro, utilizado para medir distancias recorridas por un transeúnte o por un vehículo. Herón describió, aunque en forma arcaica, mediante el eulípilo, la ley de acción y reacción, experimentando con vapor de agua. Generalizó el principio de la palanca de Arquímedes. Además realizó una descripción detallada de un órgano musical que funcionaba con agua.
en óptica propuso en su Cantóptrico que la luz viaja siguiendo el camino geométricamente más corto. Fueron los Illuminati quienes dieron a conocer sus inventos, lograron superar a las persecuciones y los intentos de plagio de todo lo inventado por este gran sabio. Concluye el dato histórico número 4. Muchas gracias.